Perfecto, muy bien, gracias Ana. Ahora estamos en comunicación con el ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bacha Bouid. Ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días, Pori. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Gracias. Bueno, a ver, la noticia me parece más importante de estos días o de las últimas 24 horas es que se anunció del gobierno nacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la provincia creo que también, de Buenos Aires, ¿no? La posibilidad de la combinación de vacunas. Esto se habló en el COFESA, ustedes lo tienen previsto, ¿cómo es la situación acá en Jujuy? Sí, va a ser igual en todo el país, ante la falta del segundo componente de la Sputnik, es decir, de la vacuna rusa. Un grupo de científicos ha estado investigando la posibilidad de lograr una inmunización mayor, más completa, que si tuvieras una sola dosis puesta, con una combinación tanto con la vacuna Moderna, con la AstraZeneca o la Sinopharm. Ujú. El país, y ya la ministra Bisotti dijo claramente que la semana que viene muy probablemente empecemos oficialmente a colocar otro tipo de vacuna en lugar del segundo componente de la vacuna rusa, ya que el país no lo consiguió y lo que se pretende es lograr una inmunización mayor lo más rápido posible, teniendo en cuenta estas nuevas variantes de coronavirus que están circulando, que son muy contagiosas. No tienen mayor morbimortalidad, pero sí son más contagiosas. Mientras más gente esté vacunada, eh, claramente el sistema de salud no va a colapsar porque la gente adquiere defensa. Sí, la nueva variante con una sola dosis de vacuna rusa no están tomando la inmunización completa. Por eso es que se quiere lograr mayor inmunización, mayor título de anticuerpo en cada individuo del país. Así que Ok. esto es una combinación que va a estar eh, sugerida por el Ministerio de Salud de Nación, y la provincia de Jujuy va a adherir a esta sugerencia, y están ya mandando vacunas modernas que estarían llegando, si no me equivoco, en el día de mañana o pasado acá a la provincia, y la semana que viene se oficializaría la colocación de la vacuna Moderna como variante a la segundo componente de la vacuna rusa. Bueno, a ver, hay mucha gente que está esperando la segunda dosis de la Sputnik, que es algo que por supuesto ya todos sabemos lo que ha pasado, que Rusia no las envía, que hay un problema en ese sentido, pero ustedes van a priorizar, esta es una pregunta que tiene que ver con gente que me ha consultado, que es adulta mayor o que tiene alguna comorbilidad. Ustedes desde la provincia se va a priorizar a aquellas personas que tienen la primera dosis, que están esperando la segunda, pero que tienen comorbilidades o son mayores de 60 años, o directamente va a ser, digamos, libre, como el caso, digamos, de las otras vacunas. ¿Cómo lo piensan, cómo lo imaginan al sistema de vacunación de segunda dosis en este caso? No, lo vamos a abrir. Nosotros sabemos únicamente que desde el punto de vista inmunitario se necesitan 21 días entre la primera y la segunda dosis para el caso de la vacuna rusa. Sí. Y ya hay bastante gente que está vacunada. Son aproximadamente 90.000 los que están esperando en Jujuy la segunda dosis de la vacuna rusa, y lo vamos a abrir. Eso hace que la vacunación sea más rápida, más ágil. Te vacunás en los lugares habituales donde recibiste la primera dosis, y, y va a haber vacunas porque la Nación va a mandar vacunas. A la Nación le interesa mucho completar el esquema de vacunación, así que ahora estaban mandando 25.000 dosis y va a seguir llegando. No, no va a faltar vacuna, Bien. así que no va a ser necesario. Todo esto que se ha dado una prioridad en su momento es porque el país empezó eh, previendo solamente el adulto mayor, que era quien era el blanco Claro, preferido del coronavirus. sí. Ante ya la disponibilidad mundial de vacunas, se achican todos los tiempos y se va abriendo la vacunación, se abre la edad. Es más, nosotros somos la primera provincia que empezamos a vacunar a mayores de 30 años, y después a mayores de 18, porque claramente empieza a disminuir la cantidad de gente en los vacunatorios. Mm. Entonces, mientras más vacunatorios existan y mientras más disponibilidad de vacunas exista, mejor. La gente tiene más posibilidad de vacunarse. Le abro la posibilidad a Anita y a Jorge, a Anita Aramayo y a Jorge Abrán, si tienen alguna duda para preguntarle al ministro Bouid, chicos. Doctor, muy buen día, Nara Mayo lo saluda. Consultarle dos cosas. ¿Cómo ha sido la afluencia de los menores entre 12 y 17 años a los centros de vacunación en Jujuy?
Y antes de que pasemos a eso, para cerrar lo de la combinación de vacunas, si va a ser optativa la vacunación combinada o sí van a tener que hacerse aplicación de la que esté disponible, por decirlo de una manera. ¿La escuchaste bien? Sí, sí, escuché Perfecto. bien. En el caso de los menores de 17, mayores de 12 con comorbilidad, fue muy exitosa la vacunación. Se ha cumplido como viene sucediendo con el equipo de vacunación de Jujuy en forma exitosa, muy amable, muy cordial y con muy buena aceptación de la gente. La segunda pregunta, por ahora no hay planteada la obligatoriedad de la segunda dosis. Nosotros en el gobierno provincial hemos puesto por ahora, porque así era la posibilidad existente de que por lo menos todo el mundo tenga una vacuna, la primera dosis, perdón, y ahora cuando exista la disponibilidad, seguramente y siguiendo esa lógica vamos a exigir que esté el esquema de vacunación completo. No por ahora porque todavía no está disponible la vacuna en su totalidad. Una vez que esté disponible, si la gente no concurre y sí vamos a tratar de Claro. ayudar con los decretos para que la gente termine de completar su esquema. Eso lo entiendo y lo comparto. Lo que yo le consultaba es si va a ser optativo el ponerse la segunda dosis de cualquiera otra, porque hay gente que a lo mejor dice, no, prefiero esperar al componente 2 que aunque Claro. sea el que se va a fabricar acá en Argentina, el que se le autorizó ayer a Richmond, o sí van a tener que aplicarse la segunda dosis de la vacuna que haya. Sí, No sé eso si ha me sucedido. explico. Hay gente que quiere esperar la segunda dosis del Sí, Sputnik, esperó y no se quiso vacunar. Es más, gente que no se quiso vacunar porque quería la primera dosis del Sputnik. Esto también claro, sucedió. Así que claro. calculo que cuando terminemos los esquemas estos combinados que dice Nación, evaluaremos la cantidad de gente que aún persiste sin Claro, vacunarse y recién podremos tomar una decisión. Jorge. bien. No, yo le quería consultar al ministro sobre lo último que aconteció en estos días, sobre los movimientos antivacuna, y respecto a si él tiene información o si nos puede traer un manto de claridad sobre el supuesto uso de grafeno en las vacunas o óxido de grafeno. No quiero ir a lo técnico, pero decir las vacunas tienen esto o es una creencia de esos grupos. Porque la verdad lo he escuchado y lo he leído en varios lados, pero no hay una respuesta clara. Mire, dato mata relato, es tan sencillo como eso. Todas las personas y todos los países del mundo han puesto la vacunación por algo. Y las vacunas nos dan defensa y nos permiten que si nos contagiamos con la enfermedad tengamos una enfermedad leve y no una neumonía mortal. Esto ha sucedido en más del 95% de los casos. De hecho, si uno analiza a los pacientes fallecidos, más del 90% no ha tenido ningún tipo de vacuna. Y por el contrario, todos los vacunados han tenido, en su gran mayoría, en un porcentaje ínfimo, han tenido la muerte como consecuencia del contagio con el coronavirus, y fue precisamente la gente que no levantó anticuerpos, son muy pocos. La gran mayoría con las vacunas adquiere defensa, y con esas defensas nos permiten que esta enfermedad no sea mortal y no colapse el sistema de salud. Esto es dato mata relato. Fíjese la cantidad de países en el mundo y la cantidad de vacunados que tiene Argentina, y también haga el análisis de los fallecidos y se va a dar cuenta que en los fallecidos no están vacunados en más del 95%. Así que uno siempre respeta las creencias, pero cuando tiene una política pública de salud y cuando tiene la obligación de velar por la seguridad de las personas y que no le colapse el sistema de salud, y claramente ya hay varios países en el mundo que han puesto la vacunación obligatoria. En esto, digamos, tengo que hacerte la pregunta, querido Bacha, porque, digamos, en términos constitucionales, yo, digamos, lo demás es discusión de ustedes, los médicos, pero en términos constitucionales entiendo, según mi humilde saber y entender, que es, digamos, inconstitucional la obligatoriedad de la vacuna hasta que no esté terminada la vigilancia farmacológica de la misma. Obviamente sé que ustedes tienen una mirada diferente, pero bueno, a ver, ¿hay previstos tiempos en relación a cuándo termina la fase 4 y 5, por ejemplo, de las vacunas que se están distribuyendo, es decir, la vigilancia farmacológica? Mira, lo que ha ido sucediendo en el mundo es que han ido haciendo cortes. El Ajá. corte ha terminado en la fase 2 y lo que implica la mayor cantidad de fases, mayor cantidad de gente
en ese estudio. Ejemplo, la fase 3 es similar a la fase 2, pero con mayor cantidad de gente para evaluar los resultados. Okay. ¿Qué ha hecho el mundo ante la epidemia? Porque estamos en una pandemia mundial, digamos. Ante esta pandemia, claramente hizo corte en la fase 2, dijo hasta acá, esta vacuna es segura, da inmunización en más del 90%, se la aprueba. Y esto es lo que ha sucedido. Y esto ya ha pasado con la epidemia de gripe A y otras epidemias donde claramente el mundo y la ciencia empieza primero a buscar la cura, el medicamento que cure esta infección, digamos, este contagio viral, y segundo, van aprobando en forma urgente la vacuna como para ir teniendo algún tipo de defensa. La pandemia ha golpeado al mundo muy fuerte. Por eso es que se sigue investigando y se siguen terminando la fase y terminan las conclusiones. Pero hasta acá, si los países del mundo lo están poniendo en práctica y se está vacunando, es por algo. No hay, digamos, una improvisación a nivel mundial de los científicos en el mundo. Si lo están haciendo es por algo. Última pregunta, por lo menos de mi parte, ministro. Mucha gente, incluso en conversaciones de casa que uno tiene o con la gente que charla o que te pregunta por redes, etcétera. La pregunta que te quiero hacer es, que es un poco recogiendo todas esas consultas, es las personas que tienen 2 dosis de una vacuna, por ejemplo, no importa la marca ni de qué laboratorio sea, sino las personas que tienen 2 dosis, ¿tienen inmunidad, algún tipo de inmunidad, alguna cantidad de inmunidad, no sé cómo se mide esto, para no contagiarse, o lo que te protege la vacuna es sobre la enfermedad ya de por sí y no sobre el contagio? Quería preguntarte esto porque es una duda que mucha gente tiene. No hay una respuesta exacta, ciencia exacta ahora. Hay estudios que indican que algún tipo de vacuna, como puede ser la AstraZeneca, dicen que podría evitar el contagio, no está probado. Tampoco saben cuánto dura en total la inmunidad de las vacunas. Lo más probable es que esta vacuna llegue para quedarse y nos tengamos que vacunar seguramente todos los años y probablemente más de una vez durante el mismo año. Lo cierto y a ciencia cierta es que sobre el coronavirus todavía hay muchas cosas que no se saben a nivel mundial y sobre todo estas nuevas variantes que están haciendo mutaciones virales, con lo cual a medida que estén concluyendo estos estudios vamos a tener certeza sobre eso. Lo que sí está claro es que te da defensa y al darte defensa te evita la enfermedad en su forma mortal. No está evitando el contagio en forma masiva y que sea concluyente hasta ahora, sino evidentemente se hubiera parado la pandemia en el mundo y no se ha parado todavía. Claro. Bueno, la última pregunta, te mentí, perdón, voy a asumir. ¿Qué se sabe de la variante Delta en Jujuy? Porque se sabe que está en Córdoba, que hubo casos aparentes. Hasta acá no tenemos ningún caso y nosotros seguimos, como hace todo el país, enviando las muestras a Buenos Aires y hasta acá no hemos tenido de esas muestras confirmación que alguna corresponda a variante Delta. Muy bien. Gustavo Bacha Bouid, ministro de Salud, te agradezco enormemente el tiempo para conversar con nosotros, evacuarnos las dudas. 1.000.000 de gracias. 1.000 gracias. Un saludo a vos, Por, y a toda tu audiencia. Muy Dale. Buen día. Gracias, buen día. Bueno, era el ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bacha Bouid, que la verdad que